regreso en Punto y Contrapunto para el último bloque de la noche. En Jalisco, las medidas obligatorias de aislamiento social, así como de uso de cubrebocas, están causando polémica. Este miércoles, un ciudadano que salió a comprar comida en el municipio de Tala fue detenido por no portar cubrebocas. Al ver el video, el cineasta tapatío Guillermo del Toro tuiteó un mensaje al gobernador Enrique Alfaro pidiéndole criterio y humanidad. Alfaro defendió las disposiciones, aunque aclaró que no se tolerarán abusos. Según cifras oficiales, durante la primera semana de aislamiento obligatorio en Jalisco fueron arrestadas, así como lo oyes, arrestadas 165 personas y se emitieron 28,000 apercibimientos a quien no usaba cubrebocas. El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo también pidió al gobierno estatal tomar medidas para evitar los abusos de poder. No tenemos nota en esta ocasión, así que por eso yo me aventé toda esta información. ¿Cómo estás viendo esto, Alejandro? Hemos visto también a lo largo del programa y en otros programas también cómo las diferentes medidas de varios estados frente al COVID-19 están poniendo también, digamos, en confrontación al gobierno federal o al gobierno de México con algunas de las propuestas que están teniendo o las medidas que incluso podrían verse hasta radicales y que están tomando algunos gobiernos estatales o algunos municipios como San Pedro Garza en Nuevo León o el estado de Jalisco. ¿Cómo ves el caso de Jalisco en específico? Estamos viviendo tiempos inversos, porque históricamente el nicho en donde se defendía la libertad, la democracia, donde fue creciendo la democratización en el país, fue en el municipalismo y a nivel local. Y hoy vemos un gobierno federal que está llamando a defender y garantizar los derechos humanos en plena pandemia, y a gobiernos locales que sacan toda su raigambre autoritaria y que se están extralimitando en sus funciones. El caso de Jalisco es paradigmático porque es un personaje político que está permanentemente en campaña y que está utilizando la pandemia como una forma para capitalizar políticamente y seguir confrontando a sus adversarios políticos. Pero hay que hacer una recapitulación de estas veletas, estos cambios de veleta que ha dado. Recordemos que cuando todavía no se había implementado la Jornada Nacional de Sana Distancia, él decía que había que confinarse 5 días, que eran 5 días los básicos. Bueno, pues ya llevamos mucho más que 5 y todavía vamos por más. Luego llamó a una rebelión a desconocer a la autoridad de salud. Luego cayó en la trampa en la estafa enorme de las pruebas rápidas que le vendieron por internet, como estos correos que le llegan a uno de que un emperador nigeriano está en refugiado y que requiere un número de cuenta para hacer un depósito, etcétera. Y después vimos un acto fuertísimo de discriminación y de sentimiento antichilango llamando a cercar Jalisco, cuando esa medida no tiene ningún impacto ya en una fase de contagio comunitario, ni mucho menos en una fase de 3 de pandemia, y diciendo, pero principalmente vamos a acercar a aquellos, vamos a impedir la entrada a aquellos que vengan de la Ciudad de México. Y ahora nos viene con esto de la franca violación a los derechos humanos. Y yo creo que eso es lo que pasa cuando, en vez de gobernar en base en evidencia técnica o científica, o bien en un programa de gobierno, o incluso con una ideología, pero teniendo una orientación clara, es cuando tú gobiernas teniendo el pulso de Twitter y de lo que te indiquen las consultoras de comunicación. ¿Qué está pegando en ese momento? Me recuerda mucho el paralelismo de Bukele. Personajes que surgen del oficialismo, del sistema de partidos, pero que logran generar una alternativa de sentimiento de antipolítica y hacerse pasar como outsiders, pero que realmente no, a la hora de gobernar pues son una gran decepción y terminan reproduciendo aquello que suponían que iban a combatir. Sí. Bukele, el presidente de El Salvador, del cual hablamos ayer, o antier más bien, en el programa por las terribles imágenes que vimos de las prisiones en ese país. Martín Vivanco, voy a repetir contigo y con Gonzalo Sánchez de Tagle, los estados no pueden suspender derechos ni garantías, como lo escribieron en un ensayo que publicaron en la revista, en el portal del Juego de la Corte Nexos. ¿Cómo ves estas medidas tomadas en Jalisco? ¿Están violando esto de que no pueden suspender derechos ni garantías? ¿Son medidas adecuadas? ¿Cómo lo ves? No, totalmente violatorias, y por eso escribimos en el ensayo. O sea, no tiene ningún tipo de facultad. Y por eso celebro lo que dijo Guillermo del Toro. Estoy de acuerdo parcialmente con lo que dice Alejandro, pero nada más para poner el problema en más contexto. Hay 3 tipos de medidas que pueden tomar los estados y la federación cuando hay una epidemia, ¿no? Porque la materia de salud es concurrente, es decir, actúan los 3 niveles del gobierno. Una son vigilancias, ¿no?, epidemiológicas, así se llaman. La otra es medidas de seguridad sanitaria, que ahí puede haber confinamiento y eso lo puede decretar el Estado. Y la otra es la acción extraordinaria en materia de salud. Cuando se decrete esta última, que la única autoridad facultada para hacerlo es la federación, entonces todas las demás poderes y facultades desaparecen y todo se concentra en la federación.
y es el Consejo de Salubridad el único que puede emitir lineamientos, y los estados tienen que sí ceñir estrictamente a lo que diga los decretos del Consejo. En ningún lado del decreto se dice que puedes limitar o sancionar a alguien por no estar tomando las medidas, porque todas son voluntarias. El confinamiento sigue siendo corresponsable y voluntario. Entonces, son normas, una, que no tienen sanción, o sea, imperfectas, y dos, no puedes tú ir más allá de lo que dice el decreto. Todos los estados están haciendo lo que quieren, no han sido percibidos de la federación, y también tengo que decirlo, el decreto en su o sea, es algo laxo, ¿no? No digo que las medidas deban ser más fuertes en el sentido de que te voy a meter a la cárcel, pero sí debería de tener cosas mucho más claras. Por ejemplo, que no puedes hacer estas tarugadas en Jalisco, ¿no? O sea, que a las autoridades que se pasen de la raya, bueno, pues tendrán algún tipo de responsabilidad. Yo creo que sí, que obviamente interpones un recurso legal, puedes tener hasta responsabilidad de algún tipo el gobernador. Pero eso, pues ahorita los juzgados están cerrados, no tienes acceso a la justicia en tiempos normales, y es la cadena que se desprende de no tener claridad en las reglas. Por eso, como decía Rocío hace poco, cuidemos las formas jurídicas, porque en el futuro nos van a cuidar a nosotros las formas jurídicas. Claro. Y esas formas jurídicas, Lisa, no están siendo cuidadas al parecer entonces en Jalisco con esta detención de 165 personas, si es que no recuerdo mal el dato. ¿Qué está pasando? ¿Qué deberíamos de hacer? Y sobre todo los ciudadanos de esos estados donde están tomando este tipo de medidas así. Bueno, lo primero es que tenemos que rechazar todo tipo de populismo punitivo, siempre lo hemos dicho, fuera del COVID o enfrentando esta pandemia. El sistema de justicia penal en México está definido como un sistema de última ratio. Por lo tanto, es la última de las acciones que los gobiernos deberían emprender, deberían tomar frente a cualquier tipo de problemática. Y segundo, alguien que esté violando una disposición de no utilización de cubrebocas no debería ser en ningún momento restringido de sus derechos ni privado de su libertad, precisamente porque todas las recomendaciones internacionales lo primero que dicen es que las personas que son llevadas, ya sea a las agencias del Ministerio Público en donde hay detenido o a centros de detención o incluso a los penales, se están no solo vulnerando sus derechos porque no se está cometiendo un crimen que amerite la cárcel como sanción, sino también se le está negando su derecho a la salud, o se le está potencialmente violando su derecho a la salud, porque son en estos centros en donde el contagio es más probable, las medidas de sana distancia son imposibles y además, ¿no?, en donde se puede propagar con mayor velocidad sin ningún tipo de medida de higiene o de posibilidad de tratamiento ya incluso médico cuando esto sucede. Recordemos, por ejemplo, que en Estados Unidos la primera persona que tenemos fallecida en una prisión en los Estados Unidos es una persona que estuvo acusada y retenida, privada de su libertad por un delito no violento relacionado con drogas. En México, por ejemplo, ¿no?, tenemos gran parte de los detenidos en esta situación y esto se parece mucho, porque si bien los delitos relacionados con drogas sí están tipificados en el Código Penal, terminan siendo muchas veces personas que están incurriendo en una actividad que no le está haciendo daño a nadie más que a ellas mismas, que no se justifica el uso del sistema penal para sancionarlas y que tendríamos un abanico de posibilidades, como ya lo dijo la Corte en México, para atender esto de muchísima mejor manera. Entonces, no, la cárcel y la detención y sobre todo el desperdicio de recursos policiales que supone estar encarcelando gente por el no cumplimiento de la norma sanitaria, ¿no?, es un absurdo en un estado, ¿no?, que tiene no solo 84% de impunidad, por ejemplo, para la resolución de los homicidios, sino que tiene también un porcentaje increíblemente alto de crecimiento en el número total de víctimas de delito, donde la policía sí tendría que estar haciendo esa persecución y donde el sistema de justicia penal tendría que estar haciendo esa investigación y esa sanción. Entonces, rechazarlo, pero como rechazarlo en términos de todo el populismo penal, y simple y sencillamente recordar algo que ya hemos recordado muchas veces en esta mesa: el gobierno de Jalisco no es el único que lo está haciendo y hay de todos los partidos. Yucatán es uno panista, Puebla es uno morenista, en donde se está recurriendo a sanciones de tipo penal por el tema del contagio de COVID. De acuerdo. Veloz, ¿cómo lo ves tú? Pues suscribo todo lo que decían mis compañeros y compañeras hace un rato. A mí me gustaría señalar
algo muy claro. Yo entiendo las posturas que están tomando no solo Enrique Alfaro, pero otros gobernadores también, el de Chihuahua y el de Michoacán, pero específicamente el de Jalisco, Enrique Alfaro, llaman la atención porque ya se vislumbraba este tipo de actitudes tan fascistas, tan represivas y antidemocráticas que se tenían. Enrique Alfaro fue el mismo gobernador que fue un represor con los estudiantes que se estaban manifestando, donde veíamos estas imágenes horribles, donde estaban los policías golpeándoles y agrediéndoles por estarse manifestando, y también los mismos policías que ahora están golpeando a la gente en la calle, como se puede ver en algunos videos, por no traer cubrebocas. Yo particularmente pensé que era una noticia falsa hasta que sí se desmintió y se dijo que sí era una noticia real, porque el gobierno de Jalisco había dicho que era mentira. Yo lo que entiendo es que en estos momentos tendría que estar saliendo por lo menos el partido que lo llevó al poder en Jalisco a decir, a ver, estas no son las posturas, esto no está bien, y yo creo que eso es lo que me ha hecho falta escuchar. Si es de verdad que hay un sector de la población que está apoyando estas medidas, que poco a poco han ido aumentando y que dan cuenta del autoritarismo que tiene este gobernador, que yo no creo que debamos permitirle llegar muy lejos por seguridad, por todo esto que está haciendo, pero que sí me preocupa mucho también la otra parte. Santiago Nieto decía hoy que ya se había comprobado que la compra de pruebas rápidas por parte del gobierno de Jalisco había sido una suerte de fraude porque habían sido falsas. Entonces ya esto es un tema que raya en la ilegalidad. Es un gobernador que no está tomando en cuenta ni siquiera que está extralimitando sus facultades constitucionales. Es una persona peligrosa en este momento para la democracia y sobre todo en qué manos están las personas de Jalisco en este momento. Eso es a donde me gustaría que también fuera la conversación. Más allá si está bien o no y si las medidas, yo creo que en este momento tenemos que hablar de lo que está pasando en Jalisco, que es sumamente peligroso. Bueno, habrá que ver también qué dicen los ciudadanos y las ciudadanas del Estado, a ver cómo lo evalúan en las encuestas locales por allá y a ver qué están pensando sobre ese tema. Pero, por cierto, en ese video que veíamos hoy, que además era violatorio de la privacidad de ese ciudadano que era detenido por un policía que además traía mal el cubrebocas, la misma autoridad ni siquiera tenía bien puesto el cubrebocas, todo mal con ese video. Pero bueno, tenemos que hacer una pausa y regresamos con la paparrucha de esta noche, no te vayas.